El hombre cruel arrastraba a la niña por el monte, pero el caballo avanzó sin miedo. Lo que pasó después no solo sorprendió a todos, sino que reveló algo que nadie se atrevía a imaginar. El chillido del alambre cortó el amanecer. «¡Tranquilo, Moreno!». María Teresa corrió descalza sobre la tierra fría, la bata recogida a la cintura, la navaja en la mano. El caballo tiraba hacia atrás, una pata trasera enredada en el cerco, resoplaba caliente, con los ojos muy abiertos. El poste crujía como hueso viejo. Si se quebraba, la cerca caería sobre el resto del corral. Un relámpago lejano, apenas una amenaza de tormenta, iluminó el campo por un segundo. «No te muevas, Moreno lindo». La voz le salió firme, aunque las manos le temblaron apenas. Metió la navaja entre los hilos tensos. El metal raspó y soltó un chispazo. Moreno pateó el aire. La cuchilla rozó la piel de María Teresa y le abrió un hilo de sangre en el antebrazo. Ni un quejido. Se pegó al cuerpo del animal, pecho contra lomo, sintiendo el vapor tibio del sudor. «Respira conmigo», dijo, y respiró hondo, a destiempo con el galope del corazón. Cortó. El alambre saltó como serpiente. Moreno coseó, libre. Ella lo tomó del cabestro y lo llevó dando vueltas cortas hasta que el temblor en los músculos bajó. El poste sobrevivió con una inclinación testaruda. «Otra vez te metiste donde no», murmuró, frotándole la frente húmeda. «Si te lastimas». «¿Quién me jala la carreta?». El primer mini respiro. Moreno bajó la cabeza a la pastura. El viento trajo olor a hierba recién aplastada y a leña dormida en el fogón. La casa, a unos metros, exhalaba el silencio largo de las madrugadas en el campo. María Teresa miró su brazo. El corte no era profundo. Se limpió con la orilla de la bata, sonrió sin alegría y amarró provisionalmente el alambre con un lazo de cuerda. Interrupción. Un ladrido seco. «¿Qué traes ahora, Betún?». El perro mestizo corría hacia la tranquera erizado. Se oyó motor en la calle de tierra. Un camión viejo pasó despacio, faros encendidos aunque ya clareaba. No traía placas del pueblo. El chofer no volteó. María Teresa abrió la palma y el gesto quedó suspendido en el aire. El camión dejó una estela de polvo y un olor aceitoso que se pegó a la garganta. «Ajá», dijo sola. «Forasteros temprano». Volvió al corral. Puso a calentar agua en la hornilla, metió hierba en el mate y se acomodó el pelo con una liga. Antes del primer sorbo, una vibración breve en la mesa. El celular. Número desconocido. Bueno, un silencio con estática. Luego, una voz de mujer. «Perdón, ¿la señora de los caballos?». «Habla María Teresa. Me dieron este número por si necesitábamos domar uno nervioso». «¿Quién le dio mi número?». Clic. La llamada murió. El agua gorgoteó a punto de hervir. Mini clímax. Eligió no insistir. Vertió el agua. Cebó el mate, amargo como se debe. El primer trago le acomodó el pecho. Afuera, el cielo se abría de a pedacitos. Un día más, pensó, y fue a revisar los bozales como si la llamada no le hubiera puesto una sombra en la nuca. «Llegaste con la aurora otra vez», la voz de Elena, su vecina, entrando sin tocar. «Te traje pan casero». «Pásale. ¿Viste el camión que pasó?». 2 de madrugada. Gente que no es de por aquí. Dicen que van a levantar un galpón del otro lado del arroyo. El arroyo no da para tanto. El dinero siempre da. Elena dejó el pan en la mesa y le tomó el brazo. «¿Qué te hiciste?». «Un coqueteo con el alambre». Moreno se enredó. Elena chasqueó la lengua. «Ese caballo te va a sacar canas que ya no tienes». Rieron suave, ese tipo de risa que se comparte para espantar nervios. María Teresa acomodó el sombrero en el perchero. El mate fue y vino sin ceremonias. El perro se acostó junto a la puerta, atento a la nada. «Soñé otra vez», dijo Elena, mirando la hornilla. «Con tu hija». María Teresa detuvo el mate a medio camino. Los sueños no cambian lo que fue. A veces empujan lo que viene. Silencio breve. Afuera, un viento más frío se llevó el olor dulce del pan y lo cambió por la promesa de lluvia.
María Teresa se puso el chaleco de mezclilla y agarró la caja de herramientas. «Voy al potrero, chico. Si el poste cae, se me van a la calle. Te acompaño un rato». Caminaron juntas sobre la tierra húmeda. Los pájaros pelearon por una rama. El alambre lesionado vibraba con cada brisa. María Teresa clavó la pala, apisonó la base del poste y tensó con una tenaza que chirrió como un violinito ronco. Elena sostuvo el rollo de alambre y entre una y otra vuelta soltó. En la tienda escuché que alguien anda preguntando por la mujer de los caballos. No de aquí, de fuera. ¿Y qué dijiste? Que aquí hay varias. Elena sonrió sin dientes. Me gusta cuidarte sin parecer que te cuido. Gracias. Mini clímax. El poste cedió de golpe. María Teresa cayó de rodillas. Moreno relinchó desde el corral inquieto, como si algo invisible lo hubiera pinchado. Betún ladró mirando hacia el monte. Las dos mujeres se quedaron quietas, escuchando. Nada. Solo hojas y el zumbido bajo de la mañana. «¿Lo oíste?», susurró Elena. «Nada que no sea el campo». Se levantó, sacudió el polvo y terminó de tensar el alambre. La cerca quedó derecha, tosuda como ella. El golpe de martillo marcó un final y a la vez un comienzo. Así funcionan las cosas en la estancia. Arreglas una, se afloja otra. Regresaron a la casa. María Teresa abrió el baúl de cuero donde guardaba las facturas, las llaves y un retrato antiguo. Pasó los dedos por el marco sin mirarlo mucho. Cerró. Encendió la radio en volumen bajo. Noticias del clima. Una mención rápida a carreteras en reparación y el aviso de una feria ganadera el fin de semana. «¿Vas a llevar a Moreno?», preguntó Elena. «A ver si me da para el pienso del mes». «Te va a dar». Ese caballo se para y lo miran todos. Interrupción final. Un segundo timbrazo del celular. Mismo número. María Teresa contestó sin dudar. «Bueno». La voz volvió, esta vez con prisa. «Perdón, me colgaron. Usted recibe a gente que necesita estar segura». María Teresa miró a Moreno por la ventana, pastando como si el mundo no fuera más que hierba y luz. El viento cambió, trayendo un olor leve a humo desde el camino. «Depende de quién pregunte», dijo. «Una niña», la palabra golpeó la cocina. «Dice que busca a la mujer del caballo moreno». La señal se cortó. La radio crujió. Betún volvió a ladrar, esta vez mirando la tranquera, no el monte. María Teresa dejó el mate sobre la mesa, se puso el sombrero y cruzó el umbral sin cerrar la puerta. Afuera el campo respiraba hondo, como si también esperara. El aire de otoño en Santana do Livramento tenía un sabor particular, mezcla de humo de leña, pasto húmedo y ese polvo fino que el viento levantaba desde la calle principal. El pueblo se desperezaba lento, como si supiera que no había prisa para nada. En la plaza las bancas de madera crujían bajo el peso de los jubilados que conversaban sobre el clima, el precio de la carne o las noticias de la radio. María Teresa cruzó frente a la panadería de Don Atilio. El aroma a pan recién horneado la tentó, pero no se detuvo. Tenía en la cabeza la llamada extraña de la madrugada y ese camión forastero que pasó frente a su tranquera. No era normal ver vehículos desconocidos tan temprano, menos en un pueblo donde todos se sabían hasta la marca de botas del vecino. «Buen día, doña María Teresa», la saludó Julia, la carnicera. «Vio que andan diciendo que llegó gente nueva al otro lado del arroyo». «Lo escuché y vi un camión», respondió sin bajar el tono. «Pues dicen que no son de confiar. Traen plata, pero no saludan». María Teresa siguió caminando. Cada comentario reforzaba esa sensación incómoda que le había quedado en el estómago. Era como si el pueblo, acostumbrado a su calma de siempre, estuviera aguantando la respiración. Pasó frente al almacén de don Evaristo. Afuera, un par de hombres discutían a media voz. No alcanzó a entender las palabras, pero el gesto en sus caras era claro. Algo estaba cambiando. En el poste de la esquina, un cartel nuevo anunciaba una feria de ganado más grande de lo habitual, con invitados de otras regiones.
Eso, en otro momento, hubiera sido buena noticia. Hoy solo le parecía un motivo más para que circulara gente desconocida. Regresó por la calle de tierra que llevaba a su estancia. El sol ya subía, dorando los techos de chapa y las copas de los eucaliptos. Moreno pastaba tranquilo junto a la cerca recién reparada. El perro, Betún, se mantenía cerca del portón, como si esperara algo o a alguien. Al entrar a la cocina, el silencio la recibió con un peso raro. Se sirvió otro mate y se quedó mirando por la ventana. No había nada fuera de lugar, pero la inquietud no se le iba. Tomó el celular y revisó el registro. El número que había llamado no estaba guardado. Volvió a escuchar la voz de la mujer en su cabeza. Una niña, la mujer del caballo moreno. El golpeteo en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Quién?, preguntó sin abrir. «Soy yo, Elena». La voz de su vecina llegó algo agitada. María Teresa le abrió y Elena entró sin saludar, cerrando rápido. Vi el camión otra vez, allá por la curva del molino. Iban despacio, como mirando las casas. Tal vez buscan dónde quedarse. ¿O a quién? Elena se cruzó de brazos. Y te recuerdo que alguien anda preguntando por ti. El comentario cayó como piedra en un pozo. María Teresa dejó el mate y fue hasta la alacena para sacar 2 tazas. Mientras servía café, el viento golpeó la ventana con fuerza, trayendo un soplo helado que hizo titilar la llama de la hornilla. No me gusta esto, Teresa. Primero las preguntas raras, ahora estos camiones. Elena bebió un sorbo y dejó la taza en la mesa. Algo se viene y no es bueno. María Teresa no contestó de inmediato. Afuera, Moreno levantó la cabeza y relinchó fuerte mirando hacia el camino. Betún se puso a ladrar, frenético. Las 2 mujeres salieron al porche. Desde la curva, una figura avanzaba a pie, encorvada, llevando algo colgado del brazo. ¿La conoces?, preguntó Elena. No, dijo María Teresa, aunque en su interior sintió un golpe de reconocimiento sin saber por qué. La figura se acercó lo suficiente para que se notara que era una mujer mayor, con un pañuelo descolorido en la cabeza y un saco demasiado grande para su cuerpo. Llevaba una bolsa de tela que colgaba como si pesara demasiado. Buenas. La voz era ronca, cansada. Me dijeron que aquí vive la mujer del caballo moreno. Elena la miró de reojo. María Teresa, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir, asintió en silencio. Algo le decía que esa visita traía respuestas, o más preguntas. El primer grito llegó como un desgarrón en la calma del campo. No era el chillido lejano de un ave, ni el llamado de un vecino. Era un grito humano, breve y roto, que se apagó de golpe. María Teresa estaba en el galpón acomodando herramientas cuando lo escuchó. De inmediato, otro sonido lo siguió. El relincho agitado de Moreno, seco, repetido, como si quisiera arrancarse del corral. «¿Qué demonios?», murmuró, soltando la pala y echando a correr. El aire olía a tierra revuelta, a hojas húmedas. Betún salió disparado delante de ella, ladrando hacia el sendero que cruzaba el monte. Cada paso la acercaba al ruido de ramas quebrándose, como si alguien o algo estuviera forcejeando ahí dentro. Al llegar a la cerca, vio a Moreno girar en círculos, las orejas tiesas, el cuello arqueado. Pateaba el suelo con fuerza, lanzando tierra y pasto. María Teresa le abrió la tranquera sin pensarlo. El caballo salió como flecha hacia el sendero. «¡Moreno, quieto!», gritó, pero él ya había desaparecido entre los arbustos. El segundo grito la alcanzó en medio de la carrera, esta vez más claro, una voz de niña. El pecho de María Teresa se apretó, se abrió paso entre el follaje, sintiendo las ramas rasgarle las mangas y la piel. El suelo estaba blando, resbaloso, y cada pisada crujía en un eco inquietante. A pocos metros escuchó un golpe seco y el sonido metálico de una hebilla soltándose. Aceleró. De pronto vio la escena. Un hombre alto, de espaldas, arrastraba de un brazo a una niña que apenas podía mantener el equilibrio.
Tenía el vestido rasgado y el pelo cubierto de hojas. ¡Suéltala! La voz de María Teresa salió más fuerte de lo que esperaba. El hombre giró apenas, lo suficiente para que ella alcanzara a ver un perfil curtido por el sol, la barba descuidada y una mirada rápida que evaluaba si debía quedarse o huir. No dijo palabra. Moreno apareció por el lado opuesto, bufando y golpeando el suelo con las patas delanteras. El hombre hizo un gesto brusco, como para espantarlo, pero el caballo no retrocedió. «La suelta o lo pisa», advirtió María Teresa dando un paso hacia ellos. La niña aprovechó el momento para zafarse un poco, pero el hombre la tomó con más fuerza. «No se meta, señora». Su voz era áspera. «Esto no es asunto suyo. En mi tierra, cualquier grito lo es». El ruido de ramas volvió a oírse detrás, más pesado, como pasos acercándose. El hombre giró la cabeza hacia el sonido y ese instante bastó. Moreno avanzó de golpe, obligándolo a soltar el brazo de la niña para no recibir la embestida. «¡Corre!», le gritó María Teresa, extendiendo la mano hacia la niña. Ella dudó un segundo, pero luego se lanzó hacia ella. En cuanto la tuvo cerca, María Teresa la colocó detrás de su cuerpo. El hombre dio un paso atrás, midiendo distancias, pero las voces que se oían entre el monte lo hicieron retroceder más. «Esto no se queda así», dijo, y desapareció entre la vegetación. Moreno resopló fuerte, como marcando su territorio, y luego se quedó quieto. Betún apareció al fin, jadeando, con el pelo erizado. «Ya pasó», susurró María Teresa a la niña, que respiraba rápido y tenía la mirada fija en el sendero por donde se había ido el hombre. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Clara», respondió con un hilo de voz. María Teresa asintió. El viento se llevó el olor a tierra húmeda y trajo uno nuevo, más fuerte, a leña encendida y humo viejo. Un presagio. Tomó la mano de Clara. «Vámonos de aquí». Mientras regresaban, Moreno caminaba a su lado, como un guardián silencioso. La cerca quedó atrás, y con ella la última imagen del sendero, hojas moviéndose sin que el viento las tocara. El corazón de María Teresa todavía golpeaba fuerte cuando la figura del hombre salió por completo de entre el matorral. La luz filtrada del monte dejó ver un rostro que no esperaba volver a encontrar. Juan Batista. Hacía años que no lo veía, desde aquella vez que salió del pueblo en medio de rumores de deudas y una pelea en la cantina. Ahora estaba ahí, con la misma mirada dura, arrastrando a la niña como si fuera un saco sin valor. Clara apenas podía seguirle el paso, tropezando entre raíces y piedras. Moreno, con el cuello estirado y las orejas hacia adelante, avanzó hasta quedar frente a ellos. Resopló fuerte, sacudiendo la crin como una advertencia. João tiró del brazo de la niña con más fuerza, intentando rodear al caballo. «Quítese del camino, señora», dijo él, sin mirarla directamente. «Esto no le incumbe». María Teresa dio un paso más, sintiendo la tensión de Moreno como un latido ajeno. «En mi tierra, cuando un hombre arrastra a una niña llorando, siempre nos incumbe». João la miró entonces. Sus ojos tenían ese brillo incómodo, mezcla de desafío y urgencia. «Ella viene conmigo. Ella no quiere ir contigo», replicó María Teresa sin apartar la vista de Clara. «Ven, niña». Clara intentó moverse, pero João la sujetó del hombro. Fue suficiente para que Moreno avanzara 1 metro de golpe, golpeando el suelo con las patas delanteras. El ruido seco del casco contra la tierra resonó como un trueno. João soltó un insulto y dio un paso atrás. «Ese caballo se va a lastimar», dijo, pero su voz sonó menos segura. María Teresa no aflojó. «No más que tú si no la sueltas ahora». Un ruido en la espesura interrumpió el duelo de miradas. Pasos rápidos, voces de hombres acercándose. João miró hacia el sonido, dudó, y ese instante bastó para que Clara se zafara y corriera hacia María Teresa, refugiándose detrás de su falda. João apretó la mandíbula. «Esto no termina aquí», dijo antes de retroceder y perderse otra vez en el monte.
El silencio volvió de golpe, roto solo por la respiración agitada de Clara y el resoplido de Moreno. María Teresa se agachó para mirarla a los ojos. «¿Estás herida?». La niña negó con la cabeza, pero no soltó palabra. Sus manos temblaban, agarradas al borde de la falda. «Vamos a casa», dijo ella tomándola de la mano. El regreso fue lento. Moreno caminaba a su lado, como si entendiera que debía escoltarlas. Cada tanto, María Teresa miraba por encima del hombro, segura de que en cualquier momento Juan podría reaparecer. Pero el monte quedó quieto, como si hubiera tragado la amenaza junto con él. Al llegar a la tranquera, Betún salió corriendo a recibirlas, ladrando y olfateando a Clara como si quisiera asegurarse de que estaba entera. Dentro de la casa, María Teresa le sirvió un vaso de agua y la hizo sentarse junto a la mesa. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz más suave. «Clara», susurró, apenas audible. «¿Y de dónde vienes?». La niña bajó la mirada. «No sé, solo tenía que encontrar a la mujer del caballo moreno». Las palabras le recorrieron la espalda como un frío repentino. La llamada de esa mañana volvió a su cabeza con toda claridad. «¿Quién te dijo eso?», insistió, pero Clara solo bebió otro sorbo de agua y se abrazó a sí misma, como si quisiera hacerse más pequeña. María Teresa la dejó en paz por un momento. Afuera, Moreno pastaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que algo se había roto esa tarde. La calma de su vida y la de Clara ya no serían las mismas. El sol ya bajaba cuando se escucharon pasos apurados en el patio. María Teresa se asomó por la ventana y vio la figura ancha de Elena, su vecina, cruzando la tranquera sin siquiera saludar. Venía con las mejillas coloradas y el pelo suelto, agitado por el viento. «Te estaba buscando desde hace rato», dijo apenas entró, cerrando la puerta como si quisiera dejar algo afuera. «Acabo de enterarme. Joan Batista anda otra vez por estos lados». María Teresa no contestó de inmediato. Estaba junto a la mesa, pelando unas papas para la cena, mientras Clara se mantenía en silencio, sentada con las manos juntas sobre las rodillas. Elena la miró y frunció el ceño. «¿Quién es la niña?». «Después te explico», respondió María Teresa sin dejar de trabajar con el cuchillo. Elena dejó el bolso en una silla y se inclinó hacia ella. «Ese hombre es puro problema. Desde antes que se fuera ya lo conocíamos. Mal genio, deuda con medio pueblo y, bueno, lo de su familia. No quiero pensar que se haya acercado a tu terreno con buenas intenciones». María Teresa clavó el cuchillo en la tabla y se apoyó en el respaldo de la silla. «Hoy lo vi, estaba con Clara. La llevaba a la fuerza». Elena soltó un suspiro que fue más bien un gruñido. «¿Y la policía?». «Ni me dio tiempo. Apareció, se metió al monte y se perdió». La tensión se coló en la cocina como una corriente de aire frío. Clara, sin levantar la mirada, apretó los labios. Elena la observó con cuidado, pero no insistió. «Mira, Teresa», dijo bajando la voz, «ese hombre no se rinde fácil. Si ya te puso en la mira, no te va a dejar en paz. No puedes quedarte aquí sola con la niña esperando a ver qué pasa». «No voy a dejarla», respondió con un tono más firme de lo que esperaba. «No hasta saber de dónde viene y qué quiere Joan con ella». Elena se cruzó de brazos como evaluando si discutir o no. «Entonces al menos avisa a la comisaría, que tengan registrado que estuvo rondando tu casa». María Teresa asintió, aunque en el fondo dudaba que eso sirviera de mucho. La policía del pueblo era lenta y algunos de sus miembros demasiado cercanos a los chismes como para mantener la boca cerrada. Un golpe seco en la puerta trasera las hizo girar. Betún comenzó a ladrar con furia, rascando el suelo. María Teresa tomó el cuchillo instintivamente y caminó hacia la puerta. Afuera no había nadie, solo la huella fresca de botas en la tierra húmeda que se perdían hacia la cerca. «No me gusta esto», murmuró Elena, asomándose detrás de ella. Cerraron y aseguraron la puerta. El silencio volvió, roto solo por el golpeteo de la olla en la hornilla.
Elena volvió a mirar a Clara, que seguía inmóvil, con una expresión que no era de miedo, sino de alerta. ¿Lo conoces desde antes?, le preguntó suavemente. Clara dudó, y luego asintió con un movimiento casi imperceptible. Me dijo que tenía que irme con él, que así se arreglaban las cosas. María Teresa sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cosas? Pero la niña ya no dijo más. Elena apoyó una mano en el hombro de María Teresa. Si vas a quedarte con ella, tendrás que estar lista para lo que venga. Juan no aparece por capricho. En ese momento, Moreno relinchó afuera, fuerte, como si algo lo hubiera asustado. Las tres miraron hacia la ventana. La luz del día ya casi se apagaba, y más allá de la cerca, entre los árboles, se movió una sombra. María Teresa no dijo nada. Solo cerró la cortina y se quedó junto a la ventana, sintiendo que esa noche sería más larga de lo que quería admitir. El aire estaba denso, como si el monte mismo contuviera la respiración. Moreno, con el pecho inflado y las patas firmes, bloqueaba el paso en medio del sendero. Sus orejas apuntaban directo a João, y cada resoplido era un aviso. João no se movía, pero sus manos, apretadas en puños, mostraban la impaciencia que le corría por dentro. «Quita a ese animal de en medio, Teresa», dijo con voz grave, cargada de irritación. «No tengo problema en apartarlo yo mismo». María Teresa se mantuvo a un lado, sin apartar la vista de Clara. La niña estaba detrás de ella, con los hombros encogidos y los ojos fijos en los cascos del caballo, como si cada golpe contra la tierra fuera una cuenta regresiva. «Si lo tocas, João, no serás tú quien lo aparte», respondió María Teresa. «Moreno sabe cuando alguien trae malas intenciones». João sonrió sin alegría. «Tú no sabes nada de mis intenciones. Vi suficiente hoy», replicó ella, avanzando un paso para ponerse más cerca de Clara. «Y no me importa qué historia traigas, no te la llevas». El caballo dio un brinco hacia adelante, tan rápido que João tuvo que retroceder para no ser embestido. El sonido de los cascos contra el suelo seco retumbó en el sendero. «Vas a lamentar esto», dijo él, con los ojos clavados en María Teresa. «Tú y cualquiera que se meta donde no lo llaman». Clara soltó un pequeño gemido, tan bajo que apenas se escuchó, pero suficiente para que Moreno girara la cabeza hacia ella y luego volviera a plantarse de frente a João, más desafiante que antes. Un golpe de viento hizo crujir las ramas. Entre los árboles se escucharon pasos apresurados. No parecían de un solo hombre, sino varios. João miró hacia el monte calculando. María Teresa lo notó. Su postura cambió y en un movimiento brusco se echó hacia atrás, apartándose del caballo. «Esto no se acaba aquí», escupió antes de internarse entre los arbustos, desapareciendo de la vista. Por un momento, lo único que se oyó fue la respiración agitada de Moreno y el murmullo del follaje. María Teresa se giró hacia Clara, que seguía con las manos apretadas contra el pecho. «Ya pasó», le dijo, intentando que la voz sonara tranquila. «Vamos a la casa». Moreno las acompañó hasta la tranquera, siempre atento, con la cabeza girando hacia todos lados. Betún salió al encuentro ladrando, pero no como de costumbre. Era un ladrido grave, cortado, como si también hubiera olfateado algo que no le gustaba. Dentro de la casa, María Teresa le ofreció a Clara un vaso de agua, pero la niña apenas lo sostuvo sin beber. «Él», murmuró de pronto, «dijo que, si me iba con él, todo se iba a arreglar». «¿Arreglar qué, Clara?», preguntó María Teresa, agachándose para verla a los ojos. La niña negó con la cabeza. «No puedo decirlo. Me dijo que no hablara». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza. Afuera, Moreno bufó una vez más, y luego todo quedó quieto. María Teresa miró por la ventana hacia el sendero, pero solo vio la línea oscura del monte recortada contra el cielo. Sabía que João volvería. No tan pronto, quizá, pero volvería, y cuando lo hiciera no vendría solo.
El silencio del sendero se quebró de golpe. Desde el monte llegó un grito ronco, seguido de voces que se acercaban rápido. Eran varias, masculinas, con un tono urgente. «João», llamó una, «sabemos que estás aquí». El cuerpo de João se tensó. Miró hacia el origen del ruido, luego a María Teresa, y por un instante pareció medir todas sus opciones. Moreno no se movió, bloqueándole el paso, y Clara seguía medio oculta detrás de la falda de María Teresa. Las voces se acercaban, acompañadas del crujir de ramas y hojas secas. João soltó un bufido más de frustración que de miedo, y sin mirarla a los ojos, empujó a Clara hacia adelante. «Quédate con ella, que es por ahora», dijo, y se giró. Se internó en el monte con pasos rápidos, apenas agachando la cabeza para esquivar las ramas. Su figura se perdió en segundos, tragada por la espesura. Moreno resopló fuerte y dio un par de pasos como para seguirlo, pero María Teresa lo detuvo. «No, Moreno», susurró acariciándole el cuello. «Déjalo ir». Clara respiraba agitada, los ojos muy abiertos. «¿Quién lo busca?», preguntó María Teresa, agachándose para verla mejor. La niña negó con la cabeza, como si la pregunta fuera demasiado peligrosa. Las voces se oyeron más cerca, ahora casi al borde del sendero. Dos hombres aparecieron entre los arbustos, sudorosos, con las camisas pegadas al cuerpo y las manos vacías. Uno de ellos llevaba una gorra vieja y el otro un machete envainado. «Buenas, señora», dijo el de la gorra, jadeando. «Pasó por aquí un hombre alto con barba y chaqueta marrón». María Teresa lo sostuvo con la mirada, evaluando. «Podría ser. ¿Por qué lo buscan?» «Asunto pendiente», respondió el del machete, esquivando la pregunta. «Mejor nos dice si lo vio, así no perdemos tiempo». El tono era más exigente que amistoso. Clara se apretó más contra María Teresa y eso le bastó para decidir. «No, no lo vi». Los hombres se miraron entre sí, sin disimular la desconfianza. El de la gorra escupió hacia un costado. «Si lo ve, avise y tenga cuidado, no es de fiar». Se internaron de nuevo en el monte y el sonido de sus pasos se fue apagando. María Teresa quedó inmóvil unos segundos, asegurándose de que se alejaban de verdad. «Vamos a la casa», dijo al fin, tomando la mano de Clara. En el trayecto, Moreno se mantuvo a su lado, como un centinela. El cielo ya estaba cubierto de nubes bajas y el viento arrastraba olor a lluvia. Dentro de la cocina, María Teresa encendió la hornilla y puso agua a calentar. El simple acto de preparar un mate le devolvió algo de calma. «¿Esos hombres son peores que João?», preguntó Clara de pronto con voz baja. María Teresa se giró. «No lo sé, pero si lo buscan, es por algo grande». La niña bajó la mirada y un silencio incómodo llenó la habitación. Afuera, el primer trueno retumbó a lo lejos. María Teresa miró hacia la ventana. El sendero estaba vacío, pero la sensación de que algo o alguien aún rondaba no se iba. En su interior sabía que la huida de João no era un final, sino el principio de algo más peligroso. Y lo peor era que ahora Clara estaba en medio de todo. La lluvia cayó de golpe, como si el cielo hubiera decidido soltar todo de una vez. El techo de chapa repiqueteaba, y cada trueno parecía más cercano que el anterior. María Teresa le alcanzó a Clara una manta seca y un par de medias de lana que había tejido el invierno pasado. «Ponte esto, no quiero que agarres frío», dijo sentándose frente a ella. La niña obedeció en silencio, envolviéndose hasta la barbilla. Sus manos pequeñas, ásperas para su edad, asomaban apenas entre la tela. María Teresa la observó un momento, buscando la manera de empezar. «No sé tu nombre», comentó con suavidad, «y me parece que eso es lo primero que deberíamos arreglar». Clara la miró, indecisa, como si responder fuera una apuesta peligrosa. Finalmente, lo dijo casi en un susurro. «Clara». «Clara», repitió María Teresa probando el sonido. «Bonito nombre. ¿De dónde vienes, Clara?». La niña apretó los labios y el silencio
se alargó hasta que la lluvia lo llenó. María Teresa iba a insistir, pero entonces Clara la miró directo a los ojos y soltó. Tenía que encontrar a la mujer de los caballos. El corazón de María Teresa dio un salto. «¿Y quién te dijo que me buscaras?», preguntó con cuidado. Clara negó con la cabeza. «No me acuerdo o no puedo decirlo, solo sabía que tenía que venir». El golpe de un trueno hizo vibrar los vidrios. Moreno relinchó desde el corral, nervioso por la tormenta. María Teresa sintió un escalofrío. Aquella frase coincidía demasiado con la voz que había escuchado en el teléfono horas antes. «Clara», empezó de nuevo, inclinándose hacia ella. «¿Has estado aquí antes? ¿En esta casa?» «No, pero…» La niña se interrumpió buscando las palabras. «He soñado con este lugar». La respuesta le heló la espalda. «¿Soñado?» «Sí, con el caballo. Y con usted». María Teresa la observó, intentando encontrar un indicio de mentira, pero lo único que vio fue sinceridad, mezclada con un miedo profundo. La puerta golpeó con fuerza, empujada por el viento. Betún ladró desde la entrada mirando hacia afuera. María Teresa se levantó y aseguró el cerrojo. El camino frente a la casa era apenas una sombra bajo la cortina de lluvia. «Mañana hablaremos más», dijo, volviendo a la mesa. «Por ahora lo importante es que estés a salvo». Pero en su interior sabía que la seguridad era algo frágil. Como estaba ahí afuera, y ahora también esos hombres que lo buscaban, y en medio de todo, una niña que sabía demasiado, o que no sabía nada, pero había llegado con un mensaje que no podía ignorar. Clara se acomodó en la silla, aún envuelta en la manta. Sus párpados empezaban a cerrarse, agotados. María Teresa la dejó, pero se quedó vigilando la ventana con la sensación de que la tormenta no era lo único que rondaba esa noche. En algún momento, el sonido de la lluvia se volvió un murmullo constante. Moreno dejó de relinchar y Betún se echó junto a la puerta, aunque con las orejas todavía atentas. María Teresa suspiró, pero no apartó la vista del sendero invisible bajo la oscuridad. Porque si Clara había llegado hasta allí siguiendo un sueño, alguien más podía llegar siguiendo ese mismo rastro. La tormenta había pasado, pero el aire todavía olía a tierra mojada y leña húmeda. El amanecer entraba por la ventana, suave y frío. María Teresa estaba en la cocina, revolviendo el café, cuando escuchó los pasos de Clara en el pasillo. «Siéntate, te preparé pan con manteca», le dijo, señalando la mesa. La niña se acomodó en silencio, con el cabello todavía alborotado y la mirada perdida. María Teresa la observó unos segundos. No había moretones visibles, pero sí ese gesto tenso en el rostro que no era propio de una niña. Antes de que pudiera decir algo más, la voz de Elena rompió la calma. «¡Teresa!», llamó desde el patio golpeando la puerta. «Tenemos que hablar». Entró con el ceño fruncido y un chal tejido sobre los hombros. Apenas vio a Clara, se cruzó de brazos. «¿Todavía la tienes aquí?». «Claro que sí. No la iba a dejar sola después de lo de anoche», respondió María Teresa sirviéndole café a su vecina. «Pues deberías», dijo Elena sin rodeos. «Esto es un problema que no te pertenece. Debes llevarla a la comisaría antes de que se complique más». Clara dejó el pan sobre el plato y bajó la mirada. María Teresa sintió un tirón en el pecho. «¿Y si allá no está segura?», preguntó. «¿Y si aquí tampoco?», replicó Elena. «João la estaba llevando, y si él vuelve, no lo va a pensar dos veces para entrar por ella, y quizá por ti». El silencio se instaló un instante, roto solo por el chasquido de la leña en la hornilla. María Teresa sabía que su vecina tenía razón en algo. João no se rendía fácil, pero entregar a Clara a unos desconocidos sin entender qué había detrás le parecía igual de peligroso. «No la voy a dejar sola», dijo al fin, con calma pero firmeza. Elena soltó un suspiro y tomó un sorbo de café. «Teresa, a veces tu compasión es lo que más te mete en líos».
En ese momento, un golpe seco contra la ventana las hizo girar. Afuera, Moreno estaba inquieto, girando en círculos junto a la cerca. Betún ladraba hacia el camino, con el pelo erizado. María Teresa salió al porche y vio, a lo lejos, una figura que se alejaba rápido, cubierta con una capucha oscura. ¿Lo viste?, preguntó Elena, que había salido detrás de ella. Sí, y no me gusta nada. Regresaron a la cocina y Clara seguía inmóvil, con los dedos apretando el borde de la manta que todavía llevaba encima. «Clara», dijo María Teresa, sentándose frente a ella, «necesito que me digas si conoces a esa persona». La niña dudó y luego negó lentamente, pero algo en su gesto hizo que María Teresa entendiera que no estaba diciendo toda la verdad. «Mira, aquí nadie te va a hacer daño», le aseguró, «pero si no hablas, no voy a poder ayudarte». Clara tragó saliva, como si las palabras se le quedaran atascadas. «Solo sé que vienen más». Las miradas de Elena y María Teresa se encontraron. Afuera, el silencio volvió a caer, pero ya no era el silencio tranquilo del campo. Era ese otro, más tenso, que anuncia que algo se acerca. María Teresa supo entonces que no había marcha atrás. La niña se quedaría, y con ella, el peligro. La tarde caía lenta, con un cielo gris que parecía aplastar el horizonte. María Teresa y Clara estaban en la cocina. La niña sentada junto a la mesa, jugando con la cuchara dentro de una taza de leche tibia que no terminaba de beber. «Clara, necesitamos hablar», dijo María Teresa, acomodándose en la silla de enfrente. «No voy a obligarte, pero si me cuentas lo que recuerdas, podré cuidarte mejor». La niña levantó la vista. Sus ojos oscuros parecían buscar una salida invisible en la habitación. «No sé todo», empezó. «Solo recuerdo un lugar, una casa vieja, con ventanas tapadas y un olor feo, como de ropa mojada guardada». María Teresa no la interrumpió. Le bastaba con escuchar la voz baja y temblorosa de Clara para entender que cada palabra le costaba. Había un cuarto, siempre estaba cerrado con llave. Yo dormía en otro, con una cama que crujía. Afuera había árboles, muchos, y un perro que ladraba en la noche. La imagen era confusa, pero no le sonaba ajena. Podría ser cualquier estancia abandonada del campo, y sin embargo, algo en la descripción le despertaba una sensación incómoda. «¿Y quién vivía ahí contigo?», preguntó, manteniendo la voz tranquila. Clara dudó. «Un hombre. No era João, pero él iba a veces. Cuando venía, todos hablaban más bajo, como si tuvieran miedo». María Teresa sintió un escalofrío. El detalle no encajaba con la idea de un simple conflicto familiar. «¿Qué más recuerdas?». «Una noche escuché que decían mi nombre y que tenían que entregarme. No sé qué quería decir eso. Después, João vino y me dijo que me llevaría con él, que así no me pasaría nada». María Teresa apretó los labios. Esa historia tenía huecos, pero los huecos eran más peligrosos que las partes claras. «¿Y cómo llegaste aquí?», insistió. Clara bajó la mirada. «Caminé. Me escapé cuando se pelearon. No sé cuánto tiempo pasé entre los árboles. Solo sabía que tenía que buscarla». La frase cayó como un golpe. María Teresa se recargó en el respaldo, sintiendo el peso de las palabras. Alguien, en algún momento, había sembrado su nombre y el de Moreno en la mente de esa niña. Y eso no podía ser casualidad. Afuera, Moreno relinchó. Betún, que estaba echado junto a la puerta, levantó la cabeza y gruñó bajo. María Teresa se levantó y miró por la ventana. Nada. El sendero estaba vacío, pero las sombras del monte se movían con el viento. «Vamos a cerrar bien todo por hoy», dijo volviendo a la mesa. «Y tú, Clara, vas a dormir en la pieza de al lado». La niña asintió, pero su mirada seguía inquieta. «Él va a volver», murmuró. «Y no va a venir solo». La certeza en su voz hizo que a María Teresa se le encogiera el estómago. No sonaba como un miedo imaginario, sonaba como una advertencia. Encendió la lámpara de queroseno y cerró las cortinas. El campo, tan familiar durante el día,
parecía otro en la penumbra. Esa noche, mientras Clara dormía en la habitación contigua, María Teresa permaneció despierta, escuchando. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento en el techo le recordaba que la historia de la niña estaba lejos de terminar y que las primeras respuestas apenas habían abierto la puerta a un peligro más grande. La noche estaba cerrada, pero el sueño no llegaba. María Teresa se acomodó en la silla junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y el mate ya frío en la mano. Afuera, las sombras del monte parecían más densas de lo normal. Recordar a João era inevitable, no solo por lo que había pasado con Clara, sino porque su regreso removía un polvo viejo que el pueblo llevaba años evitando. En Santana do Livramento, los chismes viajaban más rápido que el viento, pero había historias que se guardaban en voz baja. João era parte de una familia que, en sus buenos tiempos, había tenido tierras y ganado. Todo se perdió cuando el padre, un hombre de manos grandes y temperamento peor, se metió en negocios turbios con gente de fuera. La muerte del padre fue tan confusa como su vida. Una noche de feria, un pleito, un disparo que nadie quiso investigar. João era joven entonces, pero ya tenía fama de buscar problemas. Trabajó en changas, se peleó con medio pueblo y un día se fue sin decir adiós. Hasta hoy. María Teresa recordó algo más. En aquellos años hubo rumores sobre una vieja casa en las afueras, usada como lugar de paso para gente que venía del otro lado de la frontera. Nunca hubo pruebas, pero sí silencios incómodos. Y João estaba siempre cerca de esa casa. Se levantó y fue al aparador, donde guardaba una caja con recortes de periódico viejos, cartas y fotos amarillentas. Ahí, entre papeles sin orden, encontró una foto en blanco y negro. João, joven, junto a un hombre desconocido, parado frente a una casa de madera con ventanas tapiadas. Esa imagen coincidía demasiado con la descripción que Clara había hecho horas antes. Sintió un nudo en el estómago. Si Clara había estado en esa casa, entonces João no solo había vuelto, sino que había retomado viejos negocios. Un golpe de viento movió la puerta trasera. Betún, que dormía hecho un ovillo, levantó la cabeza y gruñó. Moreno relinchó en el corral, inquieto. Unas pisadas, rápidas y ligeras, sonaron en el patio. María Teresa apagó la lámpara y se quedó inmóvil. La silueta de un hombre pasó junto a la ventana, demasiado cerca. No tocó la puerta, no dijo nada, solo siguió hasta perderse hacia el sendero. Cuando volvió a encender la luz, sintió un frío recorrerle la espalda. Esa caminata silenciosa no era casualidad. Al día siguiente, con el mate de la mañana, Clara se sentó frente a ella. «Soñé con él», dijo sin rodeos. «¿Con João?» «Sí, pero no estaba solo. Había otro hombre, y me miraba como si me conociera». María Teresa le mostró la foto de la caja. Clara la observó, y su rostro se tensó. «Ese es el de la casa». La certeza en su voz no dejaba lugar a dudas. El rompecabezas se cerraba un poco más, pero también habría una pregunta más peligrosa. ¿Qué querían con Clara? Esa tarde, Elena llegó con el ceño fruncido. «Estuve en el pueblo. Hay gente nueva rondando, preguntando por ti y por una niña. No me gusta, Teresa. Llévala a las autoridades». María Teresa la miró en silencio. «Si la dejo allá y tienen conexiones con João, no tardarán en encontrarla. «Y si se queda aquí, él vendrá a buscarla», insistió Elena. El dilema se clavó como espina. Afuera, el sol caía y el monte parecía acercarse un poco más. Esa noche, mientras Clara dormía, María Teresa volvió a mirar la foto. João, el hombre desconocido, la casa tapiada. Y ahora Clara, sentada en su cocina, era el centro de todo. Se preguntó si había cometido un error al no entregar a la niña. ¿Era compasión o una locura que podría costarle caro? Y aquí te pregunto a ti, si estuvieras en el lugar de María Teresa, sabiendo lo que sabe y viendo el peligro acercarse, ¿qué harías?
¿La entregarías para mantenerte a salvo o la protegerías aunque eso signifique enfrentarte a João y a quien sea que esté detrás? Déjame tu opinión en los comentarios. El amanecer trajo nubes bajas y el sonido lejano de motores en la carretera. Clara desayunaba en silencio. Betún estaba inquieto y Moreno, parado junto a la cerca, miraba fijo hacia el monte. María Teresa entendió que, de un modo u otro, las sombras del pasado estaban caminando hacia su puerta y que ya no quedaba mucho tiempo para decidir. La noche estaba tan quieta que cada crujido de la madera parecía un grito. María Teresa estaba en la cocina, con la lámpara de queroseno encendida y una taza de té humeante, cuando escuchó un golpe seco en la parte trasera de la casa. No fue el golpeteo del viento ni el roce de una rama, fue algo más pesado, como un pie pisando sobre madera húmeda. Betún levantó la cabeza de inmediato gruñendo bajo. Afuera, Moreno resopló, inquieto. María Teresa dejó la taza sobre la mesa y se acercó a la ventana. Nada, solo la oscuridad espesa y el reflejo de la luz en el vidrio. Iba a volver a sentarse cuando escuchó el siguiente sonido. Pasos, lentos, arrastrados, moviéndose por el costado de la casa. «Clara, quédate en tu cuarto y no abras la puerta pase lo que pase», dijo en voz baja mientras la niña asomaba por el pasillo. Clara obedeció sin discutir. El sonido se detuvo justo al llegar a la pared donde estaba la ventana de la cocina. María Teresa apagó la lámpara para no delatarse y quedó inmóvil, escuchando. Un murmullo llegó desde afuera. Era imposible entender las palabras, pero era una voz masculina, áspera, que parecía hablar con alguien más. María Teresa sintió cómo el pulso se le aceleraba. Recordó las voces en el monte días atrás. ¿Juan? ¿O alguno de los hombres que lo buscaban? Se inclinó para mirar por una rendija en la cortina, pero no vio nada. De pronto, un ruido fuerte rompió el silencio. La puerta del corral golpeando contra la madera. Moreno relinchó con fuerza y Betún empezó a ladrar como loco. María Teresa tomó la escopeta vieja que colgaba detrás de la puerta. No estaba cargada desde la última temporada de caza, pero el metal frío en las manos le dio algo de valor. Abrió la puerta principal de golpe y gritó: «Quien sea, más le vale irse ahora». El viento le devolvió la respuesta y nada más. Mientras cerraba la puerta, una silueta cruzó el patio, fugaz, apenas iluminada por la luz de la cocina que se filtraba por la ventana. No pudo distinguir rostro ni ropa, solo el movimiento rápido, como si supiera exactamente hacia dónde ir. María Teresa volvió a asegurar la puerta y apoyó la espalda contra ella, intentando pensar. Después de eso, todo quedó en calma. Ni pasos, ni voces, ni golpes. Moreno dejó de relinchar y Betún se echó junto a la puerta, aunque todavía con las orejas levantadas. María Teresa volvió a encender la lámpara y fue hasta el cuarto de Clara. La niña estaba despierta, abrazada a la manta. ¿Fue él?, preguntó. «No lo sé, pero sea quien sea, no le vamos a abrir». A la mañana siguiente, cuando salió al patio, vio la evidencia. Una huella fresca junto a la cerca y más arriba, una marca en la madera, como si alguien hubiera intentado forzarla. No había duda, no había sido un animal ni una casualidad. Alguien había estado allí y no por accidente. Esa tarde, Elena pasó por la estancia. Escuchó la historia y palideció. «Te dije que iba a volver, Teresa, y ahora sabe que no estás sola». «Eso lo supo desde el primer día», respondió María Teresa mirando hacia el monte. «La pregunta es, ¿qué está esperando?». Elena se quedó en silencio, y el peso de esa pregunta flotó en el aire como una nube de tormenta. Esa noche, antes de cerrar la puerta, María Teresa miró una vez más hacia la oscuridad. Tuvo la sensación de que, en algún punto invisible entre los árboles, alguien la miraba también. El amanecer llegó sin canto de gallos. El cielo tenía un tono grisáceo, espeso, y el aire estaba tan quieto que parecía que el campo entero contuviera la respiración. María Teresa, con la escopeta descargada sobre las rodillas, estaba sentada en el porche desde antes de que saliera el sol.
No había dormido. Dentro de la casa, Clara todavía estaba acurrucada bajo la manta, pero sus movimientos inquietos delataban que también había pasado la noche alerta. María Teresa sabía que no podía seguir así. Esa espera, ese mirar hacia el monte esperando que algo se moviera, estaba comiéndoles la calma. Se levantó y caminó hasta la cocina. Puso agua a calentar y preparó mate. Fue ahí, mientras el vapor le subía al rostro, que se dijo en voz baja: «Se queda aquí, pase lo que pase». La decisión le cayó en el pecho como un peso, pero también como una fuerza nueva. No importaba si João venía con amenazas, ni si el pueblo entero empezaba a murmurar. Esa niña no iba a volver a caer en manos equivocadas. Un par de horas después, Elena apareció en la tranquera. Venía con paso firme, cargando una bolsa de pan y una mirada de esas que no necesitan palabras para advertir que traen noticias. «Te vi encendida la luz toda la noche», dijo, apenas cruzó el umbral. «No puedes seguir así, Teresa». «No voy a entregar a la niña», respondió sin rodeos. «Entonces tendrás que enfrentarte no solo a João, sino a lo que el pueblo va a decir». María Teresa le sirvió café. «Que digan lo que quieran. Prefiero eso a vivir sabiendo que la abandoné». Elena la miró largo, como midiendo si hablaba desde la razón o desde el corazón. «Pues entonces, más vale que te prepares». A media mañana un hombre llegó en moto. No se presentó, solo preguntó si la mujer de los caballos vivía allí. Tenía acento forastero y la mirada demasiado fija en la puerta, como si esperara que alguien más apareciera. «Depende de quién pregunte», dijo María Teresa. «Digamos que un amigo que quiere saludar». No hubo apretón de manos ni sonrisa. Se dio media vuelta y se fue, dejando tras de sí el olor agrio a gasolina. María Teresa sintió cómo esa visita, breve y sin violencia, pesaba más que cualquier amenaza directa. Después del almuerzo, Clara se acercó al corral donde María Teresa arreglaba una cuerda. «Si me quedo aquí, ellos vendrán». «Ya lo sé, podría irme. Así no te metes en problemas». María Teresa dejó la cuerda y la miró a los ojos. «No es tu problema que ellos sean lo que son, y no es mi problema protegerte. Es mi elección». Clara no respondió, pero un leve brillo en sus ojos dijo más que las palabras. Esa tarde, Elena volvió del pueblo con la novedad. Ya se hablaba de la niña. Algunos decían que era huérfana, otros que estaba metida en líos peligrosos, y los más chismosos aseguraban que María Teresa la retenía por algo. «Esto va a empeorar», advirtió Elena. «Los rumores viajan más rápido que la verdad». María Teresa tomó aire. «Que viajen. Cuando la verdad llegue, que me encuentre parada donde tengo que estar». Cuando el sol empezó a caer, María Teresa y Clara alimentaron juntas a Moreno. El caballo se dejó acariciar por la niña, algo que no hacía con cualquiera. Ese gesto, tan simple, le reafirmó que su decisión era la correcta. No se trataba solo de protegerla del peligro, se trataba de darle un lugar donde pudiera respirar sin miedo. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, María Teresa vio una luz lejana entre los árboles. No era la luna ni un reflejo, era una linterna moviéndose lentamente, como buscando el camino. No dijo nada. Cerró el cerrojo. Se aseguró de que Clara estuviera ya en la cama y volvió a su puesto junto a la escopeta descargada. Sabía que el amanecer siguiente podía traer más que luz. Podía traer el primer enfrentamiento directo, y estaba lista. La mañana empezó tranquila, pero se rompió en cuanto María Teresa pisó la tienda de don Evaristo. Apenas cruzó la puerta, sintió las miradas encima. Un par de mujeres dejaron de hablar, y una de ellas, con el tono que se usa para que todos escuchen, dijo: «Dicen que vieron a João en Paso Chuy ayer al atardecer». María Teresa fingió que revisaba las bolsas de harina, pero cada palabra le llegaba clara. «Estaba solo», continuó la mujer, «pero preguntando por alguien, y no me extrañaría que fuera por ella.
No necesitó voltear para saber que ese ella iba dirigido a su espalda. Cuando salió, se encontró con Santiago Arce, el carnicero, que se le acercó con gesto serio. «Teresa, hay gente que dice que deberías denunciarlo. Otros piensan que si no te metes, él tampoco lo hará. ¿Y tú, qué piensas? Que con Juan nunca es tan simple». El pueblo estaba dividido. Un grupo quería cerrar filas y proteger a los suyos. El otro prefería no llamar la atención de un hombre que siempre había sido más peligroso de lo que parecía. Al llegar a la estancia, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro, un papel arrugado con una sola frase: «No todos los que lo buscan quieren atraparlo». La advertencia le revolvió el estómago. Eso significaba que había otros interesados en Juan, y que tal vez, para algunos, encontrarlo era más importante que la justicia. Esa tarde, Elena apareció con el ceño fruncido. En el pueblo ya no se habla de otra cosa, y no solo es que lo vieron, alguien dice que lo escucharon nombrar tu nombre. Entonces, ya no es rumor, respondió María Teresa. No, y eso significa que va a aparecer más temprano que tarde. Elena miró hacia la ventana, donde Clara jugaba con Betún. Si de verdad quieres protegerla, tal vez debas pensar en sacarla de aquí por un tiempo. María Teresa negó con la cabeza. Si la muevo, es más fácil que la encuentren. Aquí al menos sé cada ruido que suena. Al anochecer, 2 hombres pasaron lentamente por el camino frente a la estancia. No eran del pueblo. Uno llevaba gorra y el otro fumaba, echando el humo hacia la cerca como si fuera una señal. No dijeron nada, pero sus ojos se quedaron clavados en la casa hasta que desaparecieron tras la curva. Moreno, inquieto, golpeó con los cascos el suelo. Betún ladró hasta que el ruido de la moto se perdió en la distancia. Esa noche, mientras cenaban, Clara habló casi en un susurro. «Si Juan está cerca, no va a venir solo». «¿Cómo lo sabes?», preguntó María Teresa. «Porque nunca lo hace». No quiso agregar más, pero esa frase quedó flotando como un eco incómodo en la cocina. Antes de dormir, María Teresa revisó las cerraduras, los postigos y el corral. Aseguró cada puerta con el mismo cuidado con el que se prepara una defensa antes de una batalla. Sabía que el pueblo seguiría dividido y que algunos preferirían callar antes que enfrentar a Juan. Pero también sabía que cuando él decidiera aparecer, las conversaciones en voz baja no servirían de nada. Y con esa certeza se dijo a sí misma: «Si quiere venir, que venga. Aquí lo voy a esperar». La tarde estaba pesada, con un viento caliente que traía polvo del camino. María Teresa y Clara estaban en el porche cada una con su mate. La niña llevaba horas callada, observando el horizonte hasta que, sin mirar a su protectora, soltó: «No siempre estuve libre». María Teresa bajó el mate y esperó. Había aprendido que, con Clara, presionar solo lograba que se cerrara más. «Me tenían en un cuarto», continuó. «La ventana estaba tapada con tablas y la puerta con llave. Solo podía salir cuando ellos querían». Clara habló con pausas, como si cada palabra fuera una piedra que debía cargar hasta dejarla caer. Escuchaba discusiones, casi siempre por plata, y cuando no peleaban, planeaban algo. No sé qué era, pero me nombraban. María Teresa sintió un nudo en el estómago. ¿Quién te nombraba? Uno de ellos, el que estaba siempre, y a veces Juan. El simple hecho de oír su nombre en la voz de la niña le trajo de golpe la imagen de ese hombre en el sendero tirando de su brazo. «Un día», continuó Clara, «Juan me dijo que me sacaría de ahí, que me llevaría a un lugar seguro. ¿Y lo hizo? No, me llevó a otro lugar, más lejos. Y ahí también me encerraron». María Teresa apretó la mandíbula. Esa supuesta promesa no había sido más que otro engaño. «Me dijo que solo sería por unos días, pero pasaron semanas». Clara respiró hondo antes de seguir. «Me escapé porque empezaron a discutir otra vez, fuerte, y él no estaba. Corrí por el monte, no sabía a dónde iba, solo levantó la vista hacia Moreno, que pastaba cerca.
Soñaba con un caballo igual a él, y alguien me decía que buscara a la mujer que lo cuidaba. María Teresa sintió que la piel se le erizaba. Esa coincidencia era demasiado precisa para ser simple azar. «Clara», dijo María Teresa midiendo cada palabra, «si João te encuentra, ¿crees que te llevará de vuelta a esa casa?» La niña asintió sin dudar. «Y si no puede, buscará a otra persona que lo haga». El peso de esas palabras cayó entre las dos como una piedra en un balde de agua. Esa noche, mientras Clara dormía, María Teresa repasó cada detalle: el encierro, las discusiones, la promesa incumplida, el escape. Todo apuntaba a algo más grande que una simple disputa personal. Y lo más inquietante, alguien había puesto su nombre en la mente de la niña mucho antes de que se conocieran. Al amanecer, Betún empezó a ladrar hacia la entrada. Un hombre cubierto de polvo se acercaba a pie. Llevaba sombrero y una carpeta bajo el brazo. «Busco a la señora Teresa Duarte», dijo, sin presentarse. «Soy yo. Vengo del otro lado de la frontera, y creo que la niña que está aquí podría tener algo que ver con un caso que llevo tiempo siguiendo». El corazón de María Teresa dio un salto. Si ese hombre decía la verdad, la historia de Clara estaba a punto de volverse aún más peligrosa y más clara. A media mañana, el sonido de un motor rompió la calma del campo. Una patrulla vieja, con la pintura descascarada, se detuvo frente a la tranquera. Dos uniformados bajaron sin prisa, como si estuvieran ahí por trámite y no por urgencia. «Buenos días, señora Duarte», saludó el más alto, ajustándose el cinturón. «Nos dijeron que tenía aquí a una menor». María Teresa abrió la puerta y los dejó pasar. Clara, desde la cocina, se quedó inmóvil, observando desde la sombra. Se sentaron en la mesa y sacaron una libreta arrugada. «Nombre de la niña». «Clara», respondió Teresa. «¿Apellido?» «No lo sé». El policía anotó sin levantar la vista. «¿Cómo llegó hasta aquí?» María Teresa contó una versión resumida, evitando detalles que no quería dejar en manos equivocadas. El otro agente, un hombre más joven, bostezó y miró por la ventana como si la historia no le importara demasiado. «Bueno, señora, la vamos a llevar para hacer unas preguntas formales y...» empezó el alto. «No», interrumpió María Teresa. «No me fío de que esté más segura allá que aquí». El agente la miró como quien ve a una mujer terca y nada más. «Es protocolo. También es protocolo proteger a los testigos, y lo que me cuentan en el pueblo es que João anda suelto». El policía no respondió de inmediato, pero una sombra cruzó su mirada, como si el nombre no le fuera indiferente. Después de media hora de preguntas repetidas y anotaciones que no parecían llevar a ninguna parte, uno de ellos cerró la libreta. «Mire, señora, vamos a evaluar el caso y le avisamos». Se levantaron, se pusieron los lentes de sol y caminaron hacia la patrulla sin más. Ni una palabra de protección, ni una promesa concreta. María Teresa los vio alejarse por el camino polvoriento. Clara se asomó desde la puerta. «¿Me van a llevar?» «No», respondió ella firme. «No mientras yo esté aquí». Esa tarde, Elena llegó con un gesto preocupado. «Me crucé a los policías en el pueblo. Dicen que están revisando el caso». «Eso significa que lo van a dejar dormir en un cajón», replicó María Teresa. «Y mientras tanto, João sigue teniendo ventaja». Al caer la tarde, María Teresa encontró algo en la cerca, un hilo de tela oscura enganchado en el alambre. No era de su ropa ni de la de Clara. Lo sostuvo en la mano, sintiendo que la señal era clara. Alguien había estado rondando, otra vez, y no precisamente para saludar. Esa noche cerró todo con doble traba. Moreno quedó en el corral más cercano a la casa, y Betún, adentro. «Si ellos no van a cuidarnos, lo haremos nosotras», le dijo a Clara. La niña asintió en silencio, y por primera vez en días sus manos dejaron de temblar. Mientras el viento golpeaba las ventanas, María Teresa entendió que la policía no era un aliado confiable. Si quería mantener a Clara a salvo, tendría que hacerlo sola.
y eso significaba estar preparada para que el próximo en cruzar esa tranquera no tocara para pedir permiso. El sol caía lento, tiñendo de naranja los bordes del campo. Clara estaba en el corral, acariciando el cuello de Moreno, cuando giró hacia María Teresa y lo soltó como si hubiera estado ensayándolo toda la tarde. «Quiero quedarme aquí». María Teresa se detuvo en seco. No era la primera vez que lo pensaba, pero sí la primera que lo escuchaba de boca de la niña. «¿Por qué ahora? Porque aquí duermo sin miedo», respondió, sin apartar la mano del caballo. Esa frase le pegó más fuerte que cualquier argumento. En el silencio del campo, entender que su casa, con todas sus grietas y amenazas, era más segura que cualquier otro lugar, le encogió el corazón. «Si te quedas», dijo María Teresa, «no va a ser fácil. João no se va a rendir y no sabemos quién más anda detrás». «Ya no me importa», contestó Clara con una firmeza inesperada. Allá todo era peor. Esa noche, Elena pasó a dejarle pan. María Teresa le contó lo que Clara había dicho. «¿Y le dijiste que sí?», preguntó la vecina, arqueando una ceja. «Todavía no, pero lo estoy pensando». «Pues piénsalo bien, porque si decides que se quede, no hay vuelta atrás». María Teresa lo sabía. Aquello no era una visita prolongada. Era una decisión que podía poner en riesgo todo lo que conocía. Mientras conversaban, Clara apareció en la puerta de la cocina con algo en las manos, un dibujo hecho en una hoja arrugada. Era la casa de María Teresa, con Moreno en el corral y ellas dos de pie en la entrada. Abajo, escrito en letras torcidas, decía: «Mi hogar». María Teresa sintió un nudo en la garganta. Elena la miró y, sin decir nada, entendió que la decisión estaba tomada. Al amanecer siguiente, María Teresa empezó a hacer cambios. Movió a Clara a un cuarto más cercano al suyo, reparó la cerradura de la puerta trasera y colocó una barra extra en la ventana. «Si vas a quedarte, vamos a cuidarnos bien», le dijo a la niña. Clara ayudó sin protestar, como si cada clavo y cada tabla nueva fueran una promesa silenciosa de que ahí, por fin, podía echar raíces. Sentadas en el porche, María Teresa le explicó: «Habrá días tranquilos y días malos, gente que venga con chismes y otros que quieran asustarnos, pero aquí no se corre. Entonces me quedo», afirmó Clara sin dudar. Ese intercambio, breve pero sólido, selló algo que ninguna de las dos dijo en voz alta. Se habían convertido en familia, aunque no hubiera papeles que lo confirmaran. Esa misma tarde, mientras Clara alimentaba a Moreno, Betún empezó a ladrar hacia la carretera. Un auto desconocido pasó despacio y el conductor giró la cabeza para mirar la casa con detenimiento. No se detuvo, pero el gesto fue suficiente para tensar el aire. María Teresa lo siguió con la vista hasta que desapareció en la curva. No le dijo nada a Clara, pero supo que quedarse no significaba estar a salvo, solo estar lista para pelear. Antes de dormir, María Teresa se sentó en el borde de la cama de Clara. «Escúchame bien, mientras estés aquí, voy a cuidarte. No importa quién venga ni lo que cueste. Yo también voy a cuidarte a ti», respondió Clara abrazándola. La noche cayó tranquila, pero ambas sabían que la calma era solo una pausa antes de lo que vendría. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Elena llegó a la estancia sin aliento, casi sin cerrar la tranquera. «Lo agarraron», soltó de inmediato. «João está detenido en Rivera». María Teresa dejó la escoba contra la pared. «¿Estás segura?», lo escuché en la radio del almacén. «Lo agarraron por un altercado en un bar, pero no dijeron nada de Clara». El alivio duró apenas un parpadeo. Si estaba bajo custodia y no hablaba, significaba que seguía protegiendo algo o a alguien. María Teresa tomó el teléfono y marcó al destacamento del pueblo vecino. «Quiero saber si João Batista mencionó a una menor llamada Clara». La voz al otro lado sonó cansada. «No tenemos información sobre eso, señora. Y aunque la tuviéramos, no es algo que podamos comentar».
Colgó con la certeza de que la burocracia no era el único muro que tenía enfrente. Cuando Clara se enteró, no reaccionó como esperaba. «No va a quedarse mucho tiempo ahí», dijo casi como si fuera un hecho. «Está detenido. Eso no importa. Siempre tiene a alguien que lo saca». Esa seguridad heló a María Teresa más que cualquier amenaza. Esa tarde, Santiago Arce pasó con la excusa de dejar carne fresca. «Escuché que lo tienen en Rivera, pero no confíes», advirtió. «No es la primera vez que cae y siempre sale. ¿Sabes quién podría ayudar a que se quede adentro?». Santiago negó con la cabeza. «No es cuestión de quién, sino de cuánto». El mensaje era claro. Había manos dispuestas a abrirle la celda si el precio era el correcto. Esa noche, mientras cenaban, Clara dejó caer una pista sin darse cuenta. «Si Juan habla, puede decirle a Ferreira». «¿Quién es Ferreira?», preguntó María Teresa. «No sé, pero todos le tenían miedo. Ese nombre desconocido y pesado quedó rondando en su cabeza. No solo se trataba de Juan. Había otro jugador en la sombra. Al día siguiente, en el pueblo, María Teresa escuchó un comentario que le aceleró el pulso. «Dicen que Juan no va a pasar la noche en la celda». «¿Por qué?», preguntó. «Porque alguien de peso lo está moviendo». Regresó a la estancia con la sensación de que el tiempo se le acababa. Esa noche revisó el portón, las cerraduras y movió a Moreno al corral más próximo a la casa. Le explicó a Clara: «Si llega a salir, no va a perder tiempo en venir aquí. Tenemos que estar listas». «Ya lo estamos», respondió la niña, con una calma que no parecía de su edad. Cerca de la medianoche, un coche pasó despacio frente a la estancia. No se detuvo, pero bajó la velocidad lo suficiente como para que sus faros recorrieran cada ventana. María Teresa se quedó en la oscuridad, observando. Supo que Juan, detenido o no, seguía presente, y que su custodia podía romperse en cualquier momento, como una cuerda vieja que solo necesita un tirón para ceder. El amanecer llegó con un silencio de campo roto solo por el canto de los teros. María Teresa ya estaba en la cocina preparando mate cuando escuchó pasos suaves. Clara apareció despeinada, con una manta sobre los hombros. «¿Te desperté?», preguntó Teresa. «No, quería cebarte yo», respondió la niña, y sin esperar permiso, tomó la pava. Ese gesto pequeño pero decidido hizo sonreír a María Teresa. No era solo un mate, era la primera vez que Clara participaba de la mañana como si la casa fuera suya. Después del desayuno, fueron al corral. Moreno esperaba junto a la cerca y Clara ya sabía llevarle la cubeta de agua. Lo acarició en el cuello y él bajó la cabeza tranquilo. «Ya no me mira como antes», comentó la niña. «Los animales saben quién viene con buen corazón», contestó Teresa. Moreno relinchó suave, como si confirmara las palabras. Era un signo claro de que la confianza no era solo entre ellas, sino también con el guardián más silencioso de la estancia. Al mediodía, mientras preparaban guiso, Clara se animó a contar un recuerdo bueno. Una tarde de verano en que había montado un caballo viejo en un campo que apenas recordaba. «No todo fue malo», dijo removiendo la olla. «Eso es importante», respondió Teresa. «Recordar que hubo momentos buenos te ayuda a creer que pueden volver». La conversación se quedó flotando, cálida, como el aroma del guiso llenando la cocina. Decidieron ir juntas al pueblo a comprar provisiones. Fue la primera vez que Clara caminó por la plaza sin mirar al suelo. Algunas miradas curiosas las siguieron, pero ninguna de las dos bajó el paso. «¿Te incomoda?», preguntó Teresa. «No, si tú estás conmigo». Ese comentario fue un punto de inflexión. La niña ya no solo estaba bajo su cuidado, se estaba apoyando en ella como en una base segura. De regreso, el viento cambió, trayendo olor a humo. No era de chimenea, venía del monte. Teresa detuvo el carro y miró al horizonte. Una columna delgada, demasiado recta para ser natural. «Vamos a apurarnos», dijo.
El humo quedó atrás, pero dejó una inquietud que se coló en la nueva rutina como una sombra larga. Al llegar, Clara jugó con Betún en el patio. Lo hizo correr detrás de una pelota improvisada con trapo. El perro, feliz, saltaba y ladraba. «Parece que también confía en ti», dijo Teresa desde el porche. «Él sabe que aquí soy de la familia», respondió Clara, riendo. Ese momento ligero fue un recordatorio de lo que estaban construyendo, una vida en la que podían reír sin miedo, aunque fuera por minutos. Al caer el sol, cerraron juntas las ventanas y aseguraron las puertas. Clara ya conocía el orden de los cerrojos y lo hacía con cuidado. «¿Siempre es así?», preguntó. «¿Desde que sé que hay gente allá afuera que no me desea bien?» «Sí». Clara no replicó, pero su mirada dejó claro que entendía más de lo que decía. Antes de dormir, María Teresa entró al cuarto de la niña. Clara estaba leyendo un libro que había encontrado en la estantería. «Mañana, si quieres, podemos ir a buscar más», le dijo Teresa. «Sí, pero que sean de caballos», respondió sonriendo. Apagaron la lámpara. Afuera, el campo respiraba en calma, pero María Teresa sabía que esa paz era frágil. Aún así, mientras escuchaba la respiración tranquila de Clara en la habitación de al lado, supo que la nueva rutina ya era parte de ellas, y que defenderla sería su prioridad. El sol caía despacio, tiñendo de cobre el campo. Moreno pastaba tranquilo cerca de la tranquera, su silueta recortada contra un cielo que parecía más ancho que nunca. María Teresa, sentada en el porche con el mate en la mano, sentía cómo el día se iba apagando sin prisa. Ese momento de calma, tan raro en las últimas semanas, le permitió repasar todo lo vivido. La llegada de Clara, la amenaza de Juan, la desconfianza del pueblo, la policía inútil. Era como ver un camino largo y polvoriento detrás de ella, con huellas que no podían borrarse. No se arrepentía de nada, ni de haber protegido a Clara, ni de haberse enfrentado a las miradas torcidas, ni de cerrar la tranquera cada noche como si fuera una fortaleza. «A veces uno no elige las batallas», murmuró, «pero sí decide cómo pelearlas». En el interior de la casa, Clara canturreaba algo mientras guardaba los platos de la cena. Ese sonido tan cotidiano le recordó que lo que estaban construyendo era frágil y por eso mismo valioso. Moreno levantó la cabeza y giró las orejas hacia el monte. No relinchó ni se movió, pero esa quietud atenta era señal suficiente para Teresa. Había algo allá afuera. Se levantó y se acercó a la cerca, escudriñando la línea oscura de árboles. Nada, solo sombras moviéndose con el viento. Sin embargo, la sensación de que alguien observaba desde allí le recorrió la espalda como un hilo frío. Pensó en Joan, detenido en un pueblo vecino. No sabía si seguiría encerrado o si ya estaría caminando libre otra vez. Con él, siempre había que considerar ambas posibilidades. Y aunque no volviera pronto, sus aliados o quienes compartían sus negocios podían aparecer en cualquier momento. Ese era el verdadero problema. Juan era solo la cara visible de algo más grande. Cuando Clara salió al porche, Moreno volvió a bajar la cabeza para comer. «¿Pasa algo?», preguntó la niña. «Nada que no pueda esperar», respondió Teresa sin querer inquietarla. Pero sabía que tarde o temprano tendrían que hablar de todo lo que Clara aún no le había contado. Las piezas sueltas de su historia podían ser la clave para entender por qué la buscaban y para quién trabajaba ese tal Ferreira. Mientras el sol desaparecía detrás del monte, Teresa tomó una determinación. No iba a esperar a que el peligro llegara a su puerta otra vez. Si quería proteger a Clara de verdad, tendría que adelantarse. Eso significaba preguntar, buscar y quizás enfrentar verdades incómodas. «Mañana iremos al pueblo», le dijo a Clara. «Tenemos que averiguar algunas cosas». «¿Sobre Joan?», preguntó ella. «Sobre todos». La luz se fue apagando hasta que solo quedó una franja dorada en el horizonte.
María Teresa la miró largo rato, como si intentara grabarla en la memoria. No era solo un paisaje, era una promesa de que, aunque lo que venía no fuera fácil, aún había algo por lo que valía la pena luchar. En el fondo, intuía que la historia no había hecho más que empezar, y que en ese horizonte abierto había más sombras que claridad, pero también la posibilidad de un futuro distinto para las dos. Entraron a la casa, cerraron las ventanas, aseguraron la puerta y dejaron encendida la lámpara de la cocina. Afuera, el campo volvió a su silencio nocturno, interrumpido apenas por el resoplido tranquilo de Moreno. Antes de ir a dormir, María Teresa se detuvo en la puerta del cuarto de Clara. La niña ya estaba acostada, con un libro abierto en las manos. «Descansa. Mañana será un día largo». «Lo sé», respondió Clara sin levantar la vista, «pero no me importa, mientras estemos juntas». María Teresa sonrió y apagó la luz. Afuera, el horizonte ya estaba negro, y en algún lugar, más allá de lo visible, la próxima parte de su historia estaba esperando. A veces, la vida nos coloca frente a decisiones que no pedimos, pero que definen quiénes somos. Proteger, aunque implique riesgo. Confiar, aunque haya pasado tanto dolor. Esta historia nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en levantar muros, sino en abrir la puerta correcta, a la persona correcta. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste que estabas ahí, en ese porche junto a María Teresa y Clara, te invito a dejar un comentario. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Tus palabras pueden inspirar a otros que también han tenido que elegir entre el miedo y la esperanza. Dale me gusta si esta historia tocó algo dentro de ti y compártela para que más personas se unan a esta comunidad que cree en el poder de las historias reales y en la fuerza de quienes no se rinden. Y no olvides suscribirte al canal. Es mucho más que un botón. Es la forma en que seguimos caminando juntos, llevándote relatos tan intensos y humanos como este, porque todavía hay muchas historias esperando ser contadas.